Ok, bueno, vamos a empezar entonces en esta mañana nuestra enseñanza. Ya tenemos dispuesto nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro ser para la palabra. Aprovechando precisamente estos días de fiestas, que son las fiestas del Señor, estas fiestas, como la de Yom Teruah, que es día de proclamación, como la de Yom Kippurín, día de expiaciones, y como la de Sukkot, tabernáculos, están muy ligadas a un evento de gloria que tiene que ver con los últimos tiempos, ¿sí? Tiene que ver con el retorno de nuestro Mesías. Y precisamente de eso es que quiero que sigamos hablando, puesto que en la fiesta de Yom Teruah lo hice y también hace 8 días, ¿sí? Estuve hablando sobre los tiempos que se avecinan, los tiempos que se vienen. Son momentos que se vienen para el mundo, son acontecimientos mundiales, ¿sí? Y debemos entender, mis amados hermanos, que hay que estar preparados. Preparados porque antes del retorno del Mesías está establecido proféticamente que sucederán una serie de señales, pero que después de que se cumplan todas estas señales y se haya cumplido ese tiempo de gloria, dice la palabra que el Señor mismo vendrá y tomará ¿a quién? A su iglesia. Lo que nosotros conocemos comúnmente con el nombre de arrebatamiento, ¿sí? El Señor tomará a su iglesia, la tomará para Él mismo, una iglesia que se haya guardado, una iglesia de gloria, una iglesia que ha estado en la espera del Señor. Nosotros no podemos entonces desentendernos de este tema. Obviamente, cuando el Señor regrese, dicen las Escrituras, hablan las Escrituras, y tome a su iglesia, a partir de ese momento habrá una situación, y esa situación tiene que ver específicamente con el juicio de ¿quién? De Dios. Sobre la tierra se va a desatar el juicio de Dios. Amén. Va a haber un juicio del Señor. Hasta ahora los seres humanos no sabemos qué es el juicio de Dios. Si usted piensa que todo lo que estamos viviendo, eso hace parte del juicio de Dios, no, eso hace parte de las señales que anticipan la venida del Señor. Muchas de esas señales son consecuencia de lo que el mismo hombre ha sembrado. Como dijo el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Hace la pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y cuál es la respuesta? Del corazón orgulloso, altivo de los hombres. Y por eso todo lo que escuchamos, rumores de guerras y cantidad de cosas, amenazas, y hoy por hoy que vivimos conectados 100%, ¿sí? Pues entendemos toda esta situación, sabemos que toda esta situación viene como resultado de lo que el hombre ha sembrado en su corazón, en su orgullo. Tantas situaciones anómalas, tantas cosas que vivimos, aún toda esta locura que aparentemente es una locura de la naturaleza, cómo se comporta, pues todo eso es el resultado de lo que nosotros hemos sembrado. Hemos destruido el planeta, hemos hecho todo lo que no teníamos que hacer. Entonces no podemos culpar ni a Dios y no podemos entonces decir que esto tampoco es el juicio de Dios. Es el resultado de lo que el hombre ha sembrado por siglos. Eso es lo que estamos viviendo. Sin embargo, el Señor, nuestro Mesías Salvador Jesucristo, Él describió muy bien la generación que iba a vivir antes de su regreso. Y lo estamos viviendo, ¿sí? Estamos viviendo una generación que Él advirtió que sería como la de los tiempos de Lot, como Sodoma y Gomorra, como la de los tiempos de Noé, que los hombres se apartaron de Dios viviendo en violencia, en maldad. Dijo el Señor, por ejemplo, hoy es primero, ¿cierto? Hoy en Alemania entró en firme una nueva norma dentro de su constitución. Ya a partir de hoy se pueden casar las parejas homosexuales, el matrimonio homosexual ya fue avalado a partir de hoy, 1 de octubre, ¿sí? Y eso se va a volver una generalidad y eso no le parezca a usted como que wow, ¿no? El Señor advirtió que eso iba a suceder. Pero vendrá un tiempo de juicio sobre la tierra. Y el primer juicio que Dios enviará precisamente
Lo hará a través del Mesías, porque es el Mesías, nuestro Señor, quien desatará todos sus juicios. Y los desatará, como dice el apóstol Pablo, como resultado de que los hombres aborrecieron la verdad y amaron más que la injusticia. Amaron más la injusticia, y por eso dice entonces que el Señor les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, para que crean al engaño, y así sean condenados. ¿Quiénes? Todos aquellos que no recibieron la verdad de la justicia. Entonces les enviará ese poder engañoso para que sean condenados todos los que no quisieron recibir esa verdad. Por tanto, cuando el Señor venga a tomar su iglesia, aquellos que se queden, se quedarán. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. Y el Señor les enviará un poder de engaño. Demos gracias al Señor porque hoy el poder que actúa es el poder del Espíritu de la verdad. Ahora, habiendo el Espíritu de la verdad, usted se imagina, a pesar de que estamos con el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, y hay tanta maldad, ¿qué será cuando esté obrando en plenitud el espíritu de engaño? Será algo bárbaro. Y el Señor mismo desatará los sellos. Apocalipsis capítulo 5 lo estuvimos viendo, y sencillamente quiero que partamos de allí. Dice Apocalipsis capítulo 5. Versículo 1. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, porque he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones llenos de oro, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y los has hecho a ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Yo les explicaba hace 8 días, creo eso, ¿no? Que hay algunas Biblias que tienen una mala traducción, porque dice: y nos has hecho a nosotros. No dice: y nos has hecho a nosotros, porque el que está hablando es un ángel, ¿sí? Y los has hecho a ellos, literalmente dice el texto griego. Y los has hecho a ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Algunas Biblias también ponen reyes y sacerdotes, pero literalmente dice reino, ¿sí? Basileian en griego, de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Y reinarán sobre la tierra. Ese reino de sacerdotes, indiscutiblemente, ¿quién es? La iglesia. Nosotros somos ese reino de sacerdotes. Nosotros somos ese reino de gloria, ese reino de poder. Somos nosotros, la iglesia. Y reinaremos con el Señor juntamente con Él, pero ¿como qué? Como sacerdotes, porque la función de los sacerdotes es guiar a un pueblo. La función de los sacerdotes es mostrar la verdad. La función de los sacerdotes no es someter a un pueblo, sino ser la guía de un pueblo. Y nosotros vamos a guiar a las naciones. Eso lo enseña la misma Biblia, ¿sí? Y andarán, y les enseñaremos a las naciones a andar a la luz del Mesías. Y dice acá: y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos es de millares de millares,
que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos. Y oí que decían: alabanza, honra, gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Capítulo 6. Entonces en el capítulo 5 a Juan se le revela en una visión sorprendente que él está teniendo, estando exiliado en una isla llamada Patmos, por causa del evangelio. Ahí estaba como prisionero. Este que fue el último de los apóstoles, y cuando hablo de los últimos apóstoles, de estos apóstoles que fueron escogidos por el Señor, esos apóstoles que fueron seleccionados por Él para ser sus 12 apóstoles, el último de estos apóstoles, Él está recibiendo una visión y se le permite a Él recibir esta visión para que quede testimonio de lo que ha de venir. Y en esa visión se le muestra a él que es al Cordero, que es al Mesías, al que se le ha entregado la autoridad de ejercer todo juicio. El eterno Dios ha depositado toda su gloria sobre el Mesías, y sobre él ha depositado aún el juicio, y precisamente él juzgará. Eso es lo que muchos no entienden. Cuando el Señor vino por primera vez y vino naciendo en un pesebre, vino naciendo como hombre, se esperaba precisamente a este juez, a este rey, se esperaba a este hombre poderoso para que liberara a Israel. E Israel esperó a ese, pero resulta que les llegó un cordero. Estaban esperando un león y les llegó ¿qué? Un cordero. Y no lo entendieron, no entendieron que era que Él venía precisamente en esa primera venida como un cordero humilde, cabalgando, ¿sí? en un asno. Allí venía Él como entró a Jerusalén y sencillamente venía para ser sacrificado por todos nosotros, para restaurarnos de nuestro pecado. Pero habiendo la restauración y la expiación del pecado, luego Él ya vendrá como ¿qué? Como el juez, como el rey. Ya vendrá como el león. El problema es que hoy la gente está esperando que venga un cordero y les va a llegar un león. O sea, siempre tenemos todo trastocado, ¿no? No va a llegar un cordero. Precisamente va a llegar un león, porque ya nos fue dado el cordero. Y el cordero vino para expiar nuestro pecado, vino para perdonarnos, para que creyéramos a Él, para que nos volvamos de nuestra maldad y de nuestro pecado y andemos a la luz de su palabra. Pero al no recibir esa verdad, al no recibir esa bendición, entonces vendrá Él ya como el juez y juzgará sin piedad. Porque la piedad es el día de hoy, la misericordia es el día de hoy. Y hoy es el tiempo de misericordia para que todo aquel que quiera acercarse al Señor lo pueda hacer. No hay impedimento alguno para que algún ser humano no se acerque al Señor. No hay ningún ser humano tan malo en esta vida que no pueda ser perdonado por el Señor. No hay nadie que sea tan malo que no pueda ser perdonado. Pero tampoco en esta vida hay alguien tan bueno que no necesite ser perdonado. Todos necesitamos ser perdonados y lo podemos hacer. Y podemos serlo más bien por la sangre del Mesías. Pero cuando acabe ese tiempo de la misericordia, cuando termine ese tiempo de la gracia, ese tiempo de gloria, el Señor desatará su juicio. El Señor vendrá con juicio, y Él mismo lo advirtió y Él mismo lo dijo. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 4, y vaya por favor un momento a Lucas capítulo 4 y ya entramos al capítulo 6 de Apocalipsis. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16, hablando del Señor, el Mesías, Yeshua, dice: y fue y llegó, o más bien llegó a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de Shabbat, en el día de cesación, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado aquel rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ungió para evangelizar a los pobres. La evangelización son las buenas nuevas. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos estaban puestos, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Míreme bien acá. Aquel día el Señor entró a una sinagoga, como acostumbraba hacerlo, para hablarles acerca del Evangelio, para predicarles. Porque si había algo que el Señor hacía en tiempo de Shabbat, era predicar el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en tiempo de Shabbat. ¿Predicar qué? El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, allá. Nuestra tarea es allá afuera. Aquí venimos a recibir, pero con el propósito de prepararnos para ir allá. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, que el Señor empezó a leer allí. Obviamente Él no pidió que le dieran Isaías, sino que ese día correspondía esa lectura de Isaías. Recuerde que dentro del judaísmo se hace un estudio sistemático de las Escrituras, tanto de la Torá, ¿sí?, como de las porciones de los profetas. Se hace lo que se conoce la parashá, que es la porción de la escritura, de la Torá, de la ley de Dios, de la instrucción de Dios, que se lee cada semana, una porción. Y esa porción va acompañada de una haftará, es decir, de una porción de los profetas. A Yeshua le correspondió buscar precisamente, leer acerca de este profeta. Y no fue que él escogió ese capítulo o ese punto allí, sino que eso era lo que estaba, ¿qué?, designado. Por tanto, no fue algo que él hizo adrede, sino que era el cumplimiento de todas estas cosas. Y el Señor entonces, cuando estuvo allí, empezó a leer. Sin embargo, usted ve que él lee hasta cierto punto el capítulo de Isaías y lo deja ahí. Y apenas llega allí, al año agradable del Señor, envuelve el rollo y ¿qué? Lo entrega y empieza a decirles: hoy se está cumpliendo esta escritura. El año agradable o el año favorable es conocido en la Biblia como Yobel o Jubileo, que era el año del perdón. Eso se celebraba cada 50 años, en realidad. Y el Señor les está diciendo: hoy, medio de ustedes, se está dando esto, se está dando un tiempo agradable, se está dando un tiempo de perdón, se está dando un tiempo de salvación, es un tiempo de gracia, es un tiempo de gloria. Hoy se está cumpliendo delante de ustedes esto. Pero no era cualquier cosa, era la gracia y la misericordia que se estaba abriendo en el tiempo de los humanos, en el tiempo de la historia del hombre, para que todo aquel que crea en el Señor no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si nosotros buscamos qué fue lo que leyó el Señor en Isaías, nos damos cuenta. Allí vaya por favor a Isaías. Capítulo 61. Esto fue lo que leyó el Señor. Isaías 61, versículo 1 dice: el espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido y me ha enviado a evangelizar, ¿sí?, a los que se encuentran abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad de los cautivos y a los presos darles apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, el año favorable de Yahweh. Y cuando el Señor llegó a ese punto, ¿qué hizo? Se detuvo, no siguió leyendo, envolvió el rollo y lo entregó. ¿Por qué no siguió leyendo? Si la lectura, de hecho, la lectura continúa. Es porque el Señor estaba mostrando precisamente ¿a qué había venido Él? Él había venido para dar entonces una oportunidad a los hombres, una oportunidad única. Y por eso nosotros no podemos dejar escapar esa oportunidad, porque habiéndose cerrado esa oportunidad ya no habrá más oportunidades. Si nosotros seguimos leyendo, inmediatamente después de proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, ¿qué sigue? ¿El día de qué?
de la venganza del Dios nuestro. Mire cómo se le escribe, el día de la venganza, de dar el pago, la retribución que cada uno se merece. Entonces, cuando Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra, allí en el año agradable, lo que está diciendo es, para ustedes están siendo testigos de primera mano que delante de ustedes se abre un tiempo de gracia, un tiempo de gloria, un tiempo de jubileo, ¿sí? Se abre a partir de este momento. Y a partir de ese momento, toda persona que le aceptara a Él y creyera en Él puede tener esa salvación, una salvación que el Señor provee. Pero ese tiempo de gracia, ese tiempo de gloria, que el mismo Señor, porque como Él es el Señor, Él tiene la potestad de abrir los tiempos y de mudar los tiempos. Amén. Él tiene la potestad de hacerlo, por tanto ha abierto ese tiempo y hasta el día de hoy estamos en el tiempo de gracia. Toda persona que desee puede venir delante de Él. La Biblia dice que aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Por eso dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle mientras Él aún escucha. Y aún estamos en ese tiempo. Obviamente, ahora, por eso Juan en la visión veía un ¿qué? Un cordero. Simbólicamente, ¿cuál es la forma de Yeshua de manera espiritual? De un cordero. No es que literalmente en el reino de los cielos haya un cordero y que Yeshua esté transformado como un cordero, no. Eso es una simbología. La simbología del cordero. El cordero representa la misericordia de Dios. El cordero representa precisamente que otro está llevando el pecado de nosotros, porque eso era lo que se hacía con el sacrificio de los corderos. Se sacrificaban corderos para no sacrificarnos a nosotros, porque éramos nosotros los que merecíamos ¿qué? Morir. Y precisamente el Señor, el eterno Dios, el Padre eterno, mandó a su Hijo como el cordero por el cual todo nuestro pecado es expiado. El cordero que lleva sobre sí el pecado ¿de quién? Del mundo. Y por eso Juan ve en el trono, dice, y vi un trono y al que estaba sentado, ¿y a quién? Y al cordero. Esa es la figura que hasta el día de hoy está disponible. Es un cordero que se está presentando continuamente con su sangre, lavando los pecados de todos aquellos que reconocen su señorío. Pero pronto la imagen cambiará y será la de un león. Por eso, cuando él ve el trono, ve al cordero. Pero cuando se desatan los sellos, se le advierte que los va a desatar el cordero. No, ¿quién? Él le dijo, tranquilo, porque el león de la tribu de Judá, él puede desatar los sellos. No sé si me hago entender allí. Obviamente usted ve un corderito. Si usted ve un corderito allí, ¿eso le causa a usted qué? Ternurismo, ¿cierto? Ay, tan bonito el corderito. Y hasta lo quisiera ¿qué? Cargar. Vaya a ver qué le causa a usted un león. Si usted va por en medio de la selva y encuentra un león, no creo que usted diga, ay, tan lindo el león, ¿sí? O algunos hasta se paralizan viendo un león. Yo no sé cómo reaccionaría, jamás me he encontrado con un león. Máximo lo he visto hasta en el zoológico, ¿sí? Pero debe ser algo aterrador encontrarse con una bestia de esas. Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces hasta hoy está allí. Pero pronto cambiará la imagen y pasará la del león. Entonces hasta hoy está el tiempo de gracia. Pero inmediatamente terminado ese tiempo donde la verdad está siendo expuesta continuamente, pero la gente que no escuche la verdad ya no podrá ser promulgado, ya no se estará promulgando más, ya no se estará proclamando más el año bueno, el año de la buena voluntad del Señor, el año del perdón y el olvido. Ya no, sino que a partir de ese momento, cuando termine ese periodo de gracia de Yahweh, ese periodo de gloria, de misericordia de Yahweh, inmediatamente se desatará el día de la venganza del Dios nuestro. Por eso dice que Dios mismo enviará un poder ¿qué? Engañoso para que crean la mentira, porque es el tiempo del pago, de la retribución de aquellos corazones que no aceptaron la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Ahora sí, vayamos a Apocalipsis capítulo 6.
vamos a ver entonces de qué se trata el tiempo de la venganza del Dios nuestro. Juan va a ser testigo de cómo el Mesías empieza a desatar los sellos. El único que lo puede hacer, el león de la tribu de Judá, ya no es el cordero. Y el primero de los sellos que se ve desatado allí, dice capítulo 6, versículo 1. Y vi cuando el cordero abrió uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ve. Se le da una orden allí, ve, ir, ¿cierto? A alguien se le habla y se le dice, ve, de manera en orden, exclamativa, ¿sí? Con autoridad. Dice el versículo 2, entonces miré, ¿sí? Ve, cuando dice ve es de vaya, ¿no? No el ve de ver, sino de ir. Ve, como que alguien se le ordena, ve tú, ¿sí? Entonces dice él, entonces yo miré, dice Juan, ante la orden que se dio, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, ¿y qué? Y para vencer. Lo primero que él ve allí es salir a un jinete en un caballo blanco. Obviamente, la figura del caballo blanco debemos entenderla desde lo que representa el blanco, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros vemos lo que hacían los emperadores en la antigüedad, cada vez que un emperador se iba a mostrar ante sus ejércitos y ante su pueblo, por lo general usaban un caballo blanco, ¿sí? Eso demostraba como ese tipo de realeza. Pero el blanco también, sí, hace simbología a la paz, también a la santidad, ¿o no? ¿Sí? Es decir, que este primer sello representa a un jinete, y ese jinete indudablemente es el anticristo, porque él viene tratando de imitar todo en el Señor. Ahora, la palabra anticristo significa el que está en la misma situación de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Se pone en el lugar de él, se pone. O sea, no es que literalmente esté en contra en sí, sino que se pone, ¿sí? Es decir, usurpa o se hace pasar por él. Eso es lo que significa la palabra anti en griego. A veces nosotros pensamos que la palabra anti significa contra. No, la palabra anti significa en lugar de. La palabra contra en griego es panta, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos aquí que vendrá este hombre y obviamente vendrá disfrazado. Es un disfraz como el enemigo. Satanás es experto en disfraces. Dice la Biblia que Satanás se viste ¿de qué? De ángel de luz. De hecho, los falsos profetas y los falsos apóstoles también se disfrazan porque siendo lobos, se disfrazan ¿de qué? De ovejas, lo advirtió el Señor. Él dijo que vendrían lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas. Es la mejor manera de ganar a alguien, venir disfrazado. ¿Y qué mejor que venir disfrazado de blanco? ¿Qué mejor que venir disfrazado de una supuesta paz, de algo que realmente no es este hombre? Para cuando aparezca el anticristo, el mundo estará sumido verdaderamente en una crisis de guerras y de rumores de guerras. Por eso no se nos hace extraño, mis amados hermanos, que haya tantos vientos de guerra en este momento, en este tiempo, que constantemente escuchamos la amenaza aquí, la amenaza allá, y uno dice y otro dice, y también tanta inestabilidad étnica. Miren lo que está pasando en España en este momento. La represión brutal de las fuerzas de policía de España contra los catalanes. Yo no sé si ustedes vieron, no les están permitiendo llevar a cabo su consulta porque ellos quieren independizarse. Y tenían programada una consulta para votar sí o no, si estaban dispuestos los catalanes a independizarse de España, y entraron las fuerzas armadas del mismo gobierno español de manera brutal. Se veía, los videos muestran cómo cogían desde un segundo piso a mujer y todo, las tiraban escaleras abajo para impedir que votaran. Eso fue una noticia a primera hora que estuvieron dando las emisiones internacionales.
y una represión, y entraron con toda la fuerza sin importarles mujeres, ancianos, no les importaba absolutamente nada. Y por eso dice el Señor, y se levantará nación contra nación. Me llama la atención que la palabra nación que se usa allí, en griego, en realidad la palabra ethnos. De ahí viene la palabra etnia. Se levantará etnia contra etnia, y eso indica esas revoluciones internas dentro de los mismos naciones, dentro de los mismos países. Y eso lo vemos a lo largo y a lo ancho de nuestra historia, pero hoy se está repitiendo, y una cantidad de cosas tremendas que se van dando. Por eso, mis amados hermanos, el panorama ya va siendo ese. Por tanto, a medida que se van dando todas estas cosas, el panorama mundial se va viendo más oscuro, y se va a necesitar de un hombre que le dé como la luz al mundo, un hombre que realmente le indique como aparentemente por dónde es el camino, ¿sí? Ante un mundo que cada día va como hacia el abismo. Y es una situación bastante tremenda lo que vemos. No solamente lo vemos en España, son las situaciones que se ven, por ejemplo, en Venezuela, nosotros mismos aquí en Colombia. Nada más ustedes vieron lo del ataque brutal, ¿sí? Que se hizo a una patrulla, como mataron a esos pobres policías inocentes, ¿sí? Una emboscada, ¿sí? a sangre fría, los terroristas. Y se ven una cantidad de cosas tremendas estas que se están dando a lo largo y a lo ancho, lo que está viviendo en Siria. Tal vez nosotros estamos acá muy ajenos a la realidad mundial, pero todas estas cosas se van dando. Y este hombre precisamente llegará aparentando ser una respuesta para el mundo. Y por eso vendrá vestido así, por eso vendrá en un caballo blanco, ¿sí? Y aunque traerá un arco, porque mire que dice las escrituras que traerá ¿qué? Un arco, pero no se le ve una aljaba. Es decir, no se le ve el, ¿cómo se llama? El lugar, sí, aljaba, pero ¿cómo se dice? El depósito de ¿qué? De las flechas, ¿no? Trae allí un arco. Un arco que obviamente representa que viene con fuerza militar, pero que no está dispuesto supuestamente ¿a qué? A pelear, aparentemente, ¿sí? No está dispuesto. Siempre los seres humanos harán eso, mostrarán una cara de corderos, pero en realidad no es así. Y por eso dice que le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Esa corona significa, sin lugar a duda, un poder. Significa poder, significa dominio, y por eso salió venciendo, y para vencer es porque se le ha permitido eso, y es porque el Señor así lo ha designado, que todo lo que este hombre se proponga lo va ¿a qué? A conseguir, a lograr. Y por eso vendrá de esa manera camuflada, y la gente creerá en él, la gente se convencerá que es la persona que se necesita. Si nosotros leemos 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a encontrar algo allí interesante. Primera Tesalonicenses capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, ustedes no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Como un ladrón qué? En la noche. Nosotros no estamos esperando que nos llegue un ladrón, pero todos los días ¿qué? Cerramos la puerta, ¿cierto? ¿Sí? Cerramos la puerta, hacemos todo lo necesario para evitar de pronto que nos llegue de improviso un ladrón. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, esto. Y por eso el Señor advierte de esta manera, ¿sí? Se nos advierte que estemos en todo momento ¿qué? Prevenidos, entendiendo lo que el Señor exactamente nos está advirtiendo. Siempre ser prevenidos. Y dice acá que cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que el mundo está queriendo? Paz y seguridad. ¿Qué es lo que nosotros deseamos, los seres humanos? Paz y seguridad. Si hay algo que se proclama es eso. Por eso a las reinas de belleza les enseñan a decir primeramente no. Bueno, eso sí es simplemente por molestar, ¿no? ¿Sí? Que siempre pidan ¿qué?
la paz mundial, ¿no? Bueno, eso sí lo digo por molestar, ¿no? ¿Sí? Paz. Porque es el deseo. De hecho, con ese deseo que tiene todo el mundo, es que los gobernantes juegan. Los gobernantes por lo general juegan con eso, ¿sí? Queriéndole vender una paz a la gente cuando en realidad no la pueden dar. Y es la forma de manipular, la mejor forma de manipular a la gente es hablarles de paz. Si usted les habla de guerra, la gente se previene, pero si usted les habla de paz, los tiene allí rendidos a sus pies. Y la mejor manera de manipular a un pueblo, ¿sí? Es la mejor manera de explotar un pueblo, ¿sí? Por medio de la paz. Y nosotros somos testigos de primera mano, ¿no? Entonces, ni modo. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor de la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Cuando el mundo esté celebrando una supuesta paz, dada por aquel jinete de caballo blanco, jinete que no podemos confundir con el de Apocalipsis 19. Ojo con eso, porque por eso les digo, es que el anticristo, ¿sí?, es la antítesis del Mesías, pero él no vendrá mostrándose como lo que es. Su verdadera cara la mostrará luego. Él primeramente tendrá que venir tomando el poder y para eso se camuflará de blanco. Y por eso sigue diciendo acá, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos ha destinado, ¿para qué? Para juicio, para la ira, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Yeshua Mesías, quien murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y cuando dice que estemos despiertos o dormidos, no está hablando de que unos van a estar durmiendo y otros van a estar despiertos, sino que los que están despiertos son los que están vivos y los que están durmiendo son los que ya han partido de este mundo. Porque precisamente los que parten de este mundo, cuando mueren, no mueren en realidad, dice la Biblia, sino que ¿qué? Que duermen, descansan en el paraíso, esperando precisamente el advenimiento del Señor cuando sea tomada la iglesia para Él. Por eso dice que los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y sigue diciendo acá, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual les exhortamos los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como deben hacer. Entonces se nos habla, mis amados hermanos, que el mundo se va preparando para eso. Por eso se necesita una inestabilidad en el mundo. Hacia eso vamos. Todos esos rumores de guerras y todas esas cosas, todo eso de una u otra manera hace que el mundo esté a la expectativa, ¿sí? La economía de una u otra manera empiece a fallar a nivel mundial, porque la incertidumbre crea todos estos factores que son propicios precisamente para que se dé la plataforma para el advenimiento o la llegada de aquel ser despreciable. La palabra también nos advierte acerca de él. Daniel capítulo 11, versículo 21, hablando de este hombre despreciable, mire lo que dice las Escrituras. Daniel 11, 21, ¿lo tiene? Daniel 11, 21. Libro de Daniel capítulo 11, versículo 21, dice, y se afirmará en su lugar, hablando de un trono, ¿sí?, un hombre despreciable, que no tendrá el esplendor de un reinado, ojo con eso, no tendrá el esplendor de un reinado, pero vendrá, ¿qué? ¿Cómo vendrá? Apaciblemente. Y se apoderará del reino por medio de ¿qué? De halagos. ¿Sí? Obviamente los halagos no son tanto para los guerreristas.
Más bien, usted no ve que le den premio Nobel de paz a los que más guerra, un premio Nobel a los que más guerra hacen, sino a quienes, a los que fingen hacer una paz, ¿sí? Porque la gente es tan fácil de engañar, o sea, el ser humano es tan fácil de engañar. Hábleles de paz y los tiene allí, y premios y todo, y halagos le van a dar. Por eso este hombre hará eso, porque el mundo está preparado para eso. O sea, la forma en la que el mundo está diseñada actualmente está preparado. Por eso la gente ve en Donald Trump, por ejemplo, que está peleando con Corea del Norte allí, con su líder, Kim Jong-un, ¿sí? Están peleando y todo, y ya entonces muchos dicen que Trump está loco, ¿sí? Ya varios especialistas dicen que lo van a tener que someter a algunas terapias, porque algo pasa, claro, porque él está amenazando y dice cada rato que Corea va a ser destruida y que le va a enviar toda su fuerza y todo su poder. Entonces todo el mundo se alarma y nadie lo halaga, más bien todo el mundo, ¿qué? Antes lo critican, pero ese tipo, ¿qué le pasa? Ese tipo está loco. Y por eso ya varios senadores que están llevando una propuesta para declararlo demente, ¿sí? O sea, que no está en sus cabales para poder llevar eso. Pero si él estuviera hablando de paz, ¿sí? Como hizo Obama. Obama se ganó el premio Nobel de paz. Y mientras hablaba de paz, tenía sus fuerzas, ¿sí? Matando a miles en Afganistán. A miles. ¿Sí? De hecho, Obama, en el gobierno de Obama, se mató a más personas, las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a más personas que las que mató George Bush, el hijo. Pero se ganó el premio Nobel de Paz. Porque es que lo que pasa con Trump es que toda hora dice guerra, guerra, tuitea guerra, guerra, ¿sí? Pero en cambio Obama no, Obama decía paz hermanos, manden la artillería, paz hermanos, mándenla, paz, paz, paz. Y por eso todo el mundo, ay, tan lindo Obama, ay, tan hermoso, ay. Y los números lo dicen, no lo digo yo. En el gobierno de él se mató más gente que lo que mató George Bush, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una situación tremenda. Claro, si usted viene hablando de eso, de paz, entonces la gente es manejable, maleable, las mentes son débiles. Y como son débiles, por eso después de que les hablen paz, ahí está, sí, paz, hermanos, paz, paz, sí. Lo hacen. Y este hombre, por eso mire lo que dice acá, pero vendrá apaciblemente, lo dice el texto hebreo. Vendrá apaciblemente, ¿sí? ¿Y se apagará el reino con qué? ¿Por medio de qué? De halagos. Claro, la gente se rendirá ante él, dirán, este es el que necesitamos. Si alguien se merece el premio Nobel de paz, es este. ¿Sí? Y la Biblia dice que es un ser despreciable. ¿Sí? De hecho, por lo general, no estoy diciendo todos, pero la mayoría de los que se ganan el premio Nobel de paz son seres despreciables. Sí, no todos, ojo. Y por eso dice que será un ser despreciable, que no tendrá el esplendor de un reinado, pero ¿cómo llegará allá? De manera que apacible, ¿sí? Por eso lo muestran así de blanco, con un arco sin flechas. Claro, un hombre con poder trae una corona. Esa es la mejor manera. Él no va a llegar de una vez trayendo la artillería, sino que después de que tenga todo el mundo sometido a esa apacibilidad y a esos halagos y todo el mundo queriéndose tomar la foto con él y todo el mundo queriendo posar allí y la selfie, sí, todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? ¿Sí? Todo el mundo va a querer con ese hombre, los reinos van a querer, los gobiernos van a querer con ese hombre, van a quererlo tener allí y se va a ganar la confianza y halagos aquí y halagos allá y acá y allá, todo esto, de esa manera será que vendrá. ¿Sí? Esto es. Por eso nosotros debemos entender lo que dice Jeremías 6:14. Jeremías 6:14. Cuando se habla en contra de los sacerdotes y de los pastores de Israel, ¿sí? Hablando en contra de los pastores de Israel, hablando en contra de aquellos que tenían el sacerdocio, dice Jeremías 6:14. ¿Lo tienen?
6:14 dice, curan por encima la herida de mi pueblo. Es decir, hacen una curación superficial. Curan por encima la herida de mi pueblo, diciéndoles, paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Es la forma que usan los gobiernos y es la forma que usará este hombre, ¿sí? Entonces, por eso, mis amados hermanos, era necesario que estuvieran dadas, digamos, como todo el modelo de paz, ¿sí?, para esto. Por eso el premio Nobel de Paz, ¿no? Alfred Nobel, que donó toda su fortuna después de haber desarrollado todas estas armas de destrucción que él mismo desarrolló, ¿sí?, que no pensó que iba a llegar a esa situación, luego toda su fortuna, como por un remordimiento, ¿sí?, dijo, no, ¿qué he hecho? He creado un monstruo, ¿sí?, he creado un Frankenstein aquí, no, venga, ahora toda mi fortuna la voy a donar para que sean exaltados y sean premiados los hombres que trabajen a favor del desarrollo humano y de la paz, ¿sí? Por eso usted ve que el premio que más se da y más loable es, de hecho, todos los otros premios se dan en un lugar diferente al del premio Nobel de la Paz, porque es el de la máxima representación. Eso no lo había hace algunos siglos atrás, obviamente, ¿sí? Es para este tiempo y cada vez se trata de exaltar más y más esto y por eso muchos tratan de hablar de esto, porque es la mejor manera de controlar la mente humana, la mente de los pueblos. Y por eso así es una práctica. Ahora, eso es una práctica antiquísima. Aquí estamos hablando de una práctica de siglos atrás. Mire, Jeremías, el profeta, escribe esto. Estamos hablando de 800 años atrás, antes de Cristo, ¿sí? Y por eso dicen, curan la herida por encima, curan la herida de mi pueblo por encima, de manera superficial. Una herida mortal y le echan isodine. No, una herida mortal no se trata con agua oxigenada. Así la curan. Una herida mortal, una herida de esas, se tiene que hacer algo mucho más profundo, ¿sí? Y les desean y les dicen, ¿sí?, paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? ¿Y por qué no va a haber paz cuando venga aquel hombre? Aunque él va a venir trayendo ¿qué? Paz, y aunque va a venir de manera apacible y por medio de muchos halagos, porque los halagos van a ser muchos, ¿por qué en realidad no va a funcionar la paz de este hombre? Por lo que dice Isaías 48:22. Isaías 48:22 dice, ¿lo tiene? No habrá paz para los malos, así dice Yahweh. No habrá paz para los malos, así dice Yahweh. Y la palabra malos allí, malvados o malos, rasha en hebreo, ¿sí?, habla de aquellos que constantemente están quebrantando la Torah de ¿quién? De Dios. Es un quebrantamiento continuo de la ley de Dios, de la instrucción de Dios. Y dice la palabra que no habrá paz. No habrá paz. Obviamente, esto será una paz fingida. Porque mientras ellos sean malos, porque ¿quiénes son los malos? Los que no se sujetan y no se someten ¿a quién? A la justicia. De hecho, la Biblia dice que la única manera posible que pueda haber paz es primeramente sometiéndose ¿a qué? A la justicia. Pues la Biblia dice que el resultado de la justicia, disculpe, es ¿qué? La paz. La paz es el resultado de primeramente ¿qué? El sometimiento a la justicia. Mientras alguien no se someta a la justicia, si le habla de paz es un mentiroso, ojo con eso. Si alguien le dice a usted, no, yo paz, y ha sido un criminal y no se ha sometido a la justicia, esa persona no puede hablar de paz. Es un mentiroso, es un engañador. Asimismo lo hará este hombre. O sea, ¿por qué les hablo de lo actual? Para que podamos entender cómo es que funciona el engaño de la paz, adaptado también a esto, porque es que lo que nosotros estamos viendo, esto es a nivel general, eso es a nivel global. Por eso un presidente, extrañísimo, un presidente como Obama, ganarse el premio Nobel de Paz.
O sea, uno no... Cuando Obama se ganó eso, yo dije, de ahí para abajo se lo ganara cualquiera, y verdad. Sí, y verdad, se cumplió. Yo pensé eso y fui profeta en ese momento. Y se lo ganó Obama y de ahí para abajo se lo gana cualquiera. Y somos testigos de que cualquiera se lo ha ganado. ¿Sí? Sí. Un hombre derramador de sangre como Obama, pero con su risa fingida, con sus ejércitos, ¿sí?, matando a diestra y siniestra. Entonces, dice acá, en Isaías 48:22, que no habrá paz para los malos, para los malvados. ¿Lo dice quién? ¿Quién lo dice? Yahweh. Entonces, si Yahweh el eterno Dios lo dice, pregunto, ¿de verdad usted cree que habrá paz, una paz hecha por malvados? No. Si decimos que sí, entonces Yahweh es un mentiroso. Entonces usted verá si le cree al hombre o le cree al eterno Dios. Y eso mismo pasará. La gente estará creyendo. Serán tan crédulos al hombre porque la gente le es más fácil creerle a un hombre que creerle a ¿quién? Al eterno Dios. Y el eterno Dios lo dice, no, los malvados no pueden hablar de paz. ¿Cómo malvados, gente malvada va a hablar de paz? No, no la hay, dice el eterno Yahweh, no Carlos Rabat. Y si usted le cree al hombre, entonces no le está creyendo al eterno Dios. Ojo con eso. Y así funcionará con el anticristo. Ahora, imagínense, si funciona en nuestro medio, ¿cómo funcionará con un hombre, un líder mundial? Un líder que se va a ganar los halagos, pero del mundo entero. Así funcionará. Nosotros lo vemos a una escala más pequeña, pero esto funcionará a escala grande, ¿sí? El mundo estará rendido. Entonces, por eso Juan ve que cuando se desata el primer sello, ve venir un jinete en un caballo ¿qué? Blanco. De hecho, por eso mucha gente se confunde y piensa que ese jinete, el caballo blanco, es el Señor. Porque como lo ven venir en un caballo ¿qué? Blanco, y trae una corona, y lo peor, lo que dice, salió venciendo para vencer. Es decir, todo lo que se proponga, lo logrará. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo ha designado de esa manera. Amén. Pero luego de haber usado el disfraz de apacibilidad, de paz, de oveja, de vestirse de ángel de luz, ¿qué sucederá? Dice la Biblia allí, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. No lo tienen, 6:3. ¿Yo qué dije? ¿Me equivoqué? Disculpe, sí, Apocalipsis 6:3, disculpen. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ve. Le dan la orden al segundo ser, o sea, al segundo jinete. Pareciera que fuera otro jinete, en realidad es el mismo jinete. Es decir, todo esto que estamos viendo de los jinetes son simbólicos. Es lo que sucederá cuando se manifieste el anticristo en este mundo, como parte de la ira y del juicio de Dios. Por eso nosotros no estamos puestos ¿para qué? Para ira, no. Dice acá, cuando abrió el segundo sello, oí la voz del segundo ser viviente que decía, ve. Y salió otro caballo, rojo, escarlata. No sé cómo dice su Biblia, escarlata, rojo, bermejo, ok. Es decir, es un rojo encendido, ok. Y al que lo montaba le fue dado el quitar. Ojo, ¿qué va a quitar? La paz de la tierra. O sea, la paz de la que estaban ¿qué? Disfrutando. Lo que este hombre logró fingidamente, ¿sí? Y que logró ganar por medio de halagos, luego lo quitará. Es como darle el bombón, ¿cómo se dice? Bombón, la chupeta,
¿sí? Al niño que lo mete a la boca y luego ¿qué? Quitárselo. ¿Qué pasa con el niño? Imagínese. Eso sí es una maldad. Y dice la palabra allí que le fue dado el poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una espada muy grande. O sea, al principio viene como con un arco pero sin flechas, o sea, demostrando que soy un guerrero, pero vengo es que trayendo paz, ¿sí? Vengo trayendo paz, vengo de manera pasible. De esa manera se ganará el corazón de la gente, del mundo. Los gobiernos le halagarán, pero cuando ya tenga el poder, el suficiente poder para someter al mundo, entonces ¿qué hará? Quitará esa paz que supuestamente había dado. Ahí donde se cumplirá. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Y empezará el mundo a vivir una situación sin precedentes. O sea, ni Hitler, ni Stalin, ni ninguno de estos hombres, ¿sí?, en la historia de la humanidad, ni Napoleón Bonaparte, con todas sus guerras, ¿sí?, que trajeron allí, Ricardo Corazón de León, el famoso rey de Inglaterra, con todas sus cruzadas y derramamiento de sangre. Y si nos vamos más atrás, el gran Alejandro Magno, que a la edad de los 32 años murió, ¿sí?, pero que a la edad de los 29 años lloraba como niño chiquito, porque no tenía más mundos que conquistar, porque los había conquistado todos a fuerza de espada. Alejandro el Grande, el Magno, el rey griego, ¿sí?, que conquistó tantos reinos junto con los diadocos, sus 4 generales. Nada de esto se comparará a lo que este hombre hará. Y por eso dice la palabra allí, que quitará la paz, y sobre la tierra empezará una mortandad sin precedentes en la historia. Si la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial dejó un saldo de 22 millones de muertes, la Segunda Guerra Mundial un saldo de 55 millones de muertes, esto no se comparará. Serán como juegos de video comparados a esto que vendrá. Por eso en Daniel, capítulo 8, versículo 23, se describe a este hombre. Daniel 8:23, ya en esa fase, ¿sí?, de maldad, de muerte, de guerra y destrucción. Daniel 8:23 dice, ¿lo tienen? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan completado su transgresión, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es decir, ese hombre vendrá y le resolverá aparentemente el problema al mundo, ¿sí? Problema económico, el problema de escasez, el problema de distribución de las riquezas, todos esos problemas, ¿sí?, de los que han tratado las ciencias sociales como la economía en cuanto a la distribución de las riquezas, que se han matado y se han ideado cantidad de teorías económicas para tratar de hacer eso, pero ninguna de ellas sirve mientras que el corazón del hombre sea injusto, ¿sí? Y tantas cosas. Este hombre resolverá los problemas del mundo, el problema del hambre, el problema de la injusticia social, aparentemente lo resolverá, ¿sí? Por eso será entendido en enigmas, es decir, en cosas o circunstancias, situaciones a las cuales no les hemos podido como raza, ¿sí?, darle realmente una solución. Por eso el hambre, la brecha de hambre crece más. Por eso cada vez más son los pobres y menos los ricos, ¿sí? Y la riqueza se concentra y se acumulan en un pequeño grupo de personas, y cada día crece
la crisis, la gente, y es una situación desesperante que desespera no solamente a nuestro pueblo, a Colombia, desespera al mundo. Las más grandes naciones lo están sufriendo. Estados Unidos sobrepasó de una manera increíble la deuda externa. El tope de la deuda externa de Estados Unidos desde muchos años, años y años, estaba en 19.7 billones de dólares. Este año sobrepasó por primera vez, jamás había sucedido eso. Este año, ¿sí? Se puso en 20.4 billones. Eso desespera. Es el país más endeudado del mundo, Estados Unidos, con la deuda más grande del mundo. Por eso crecen los gordones de miseria en Estados Unidos, la nación más poderosa y más próspera del mundo. Si eso le pasa a la nación más poderosa y próspera del mundo, entonces ¿qué esperamos de ahí para abajo? De ahí tratando las políticas desesperadas de Donald Trump. ¿Sí? Él ve que en la cantidad de inmigrantes es que está el problema, entonces está tratando de atajar todo esto, ¿sí? Está tratando de llevar nuevamente la industria a su país, porque mucha de la industria de su país se ha volcado a otros países como México y Brasil para llevar sus grandes plantas productoras, por ejemplo, de vehículos, de carros. Entonces está tratando de hacer una cosa y otra de manera desesperada, porque no es que creció por culpa de él, ¿no? No, obviamente creció al 20.4 por culpa de la administración pasada, porque eso fue lo que le heredó la administración. Él apenas está tratando de hacerlo, entonces le entregan una bomba de tiempo. La administración Obama le entrega una bomba de tiempo y él de manera desesperada hace eso y empieza a hacer una cantidad de cosas, ¿sí?, que para mucha gente son antipopulares. Entonces dice acá: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y no es Donald Trump, ¿no? Aunque su apellido suene a trompeta, ¿no? Y su poder será enorme, pero no por su propia fuerza. Claro, él no viene con su propia fuerza. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Que este hombre, el violador de la ley, vendrá con el mismo poder ¿de quién? De Satanás. ¿Lo recuerdan que lo vimos? ¿O ya se lo olvidó? Hace poquito lo vimos, la semana pasada. ¿Vendrá con el poder de quién? De Satanás. Por eso no vendrá con su propia fuerza. Y su poder será enorme, porque no vendrá con su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Quién es el pueblo de los santos? Israel. Recuerde que nosotros no. ¿Dónde estaremos nosotros? Con el Señor. ¿Sí? En ese momento, en la preparación de su retorno. Ya no estaremos, mientras que aquí estará pasando un ciclo de tiempo aproximado de 7 años en la tierra, para nosotros, en la gloria de Él, será como segundos, porque en el reino de los cielos el tiempo no lo hay. Es como que nosotros, como que el Señor nos tomará a nosotros y como que inmediatamente, ¿qué? Descendemos. Pero mientras tanto aquí en la tierra, no. ¿Sí? No sé si usted vio la película Interestelar, ahí le explican eso. ¿Sí? El tiempo es relativo, ¿no? No, pues a medida que algo se mueve a casi la velocidad de la luz, el tiempo se va extendiendo, se va deteniendo, ¿sí? Por eso es algo difícil explicarlo, ¿no? Pero allí, véasela, es una buena película, queda uno como así. Yo terminé de verme Interestelar y quedé como, ¿qué pasó aquí? Yo sentía como un vacío en mi corazón, ¿no? Sí, tremendo eso. Y dice acá, versículo 25, y con su sagacidad hará prosperar. Mire, la sagacidad, o sea, son todas las descripciones de este hombre. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Sí ve que todo era qué? ¿Parte de qué? De un engaño. Y se ensoberbecerá en su corazón. Y en tiempo de seguridad, cuando todos estén diciendo ¿qué? Paz y seguridad, ¿qué hará?
destruirá a muchos. ¿Sí? Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí se levantará incluso en contra del mismo Señor. Porque para Israel estará sucediendo algo específico. En medio del pueblo de Israel se empezará a dar entonces un restablecimiento o una reestructuración del evangelio, porque allí estarán 2 testigos, ¿sí? Y habrá un remanente de Israel que es conocido como los escogidos, ¿sí? En la Biblia se le habla de los 144,000, quienes estarán haciendo una obra, ¿sí? Dentro del pueblo de Israel, para que Israel, la nación, realmente crea que Yeshua es el Mesías, pero ellos, por no haber aceptado al Mesías, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, por no haberle recibido, tendrán que padecer esto. Pero nosotros, la iglesia, no está ¿para qué? Para ira, para juicio. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice acá, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, pero tú debes guardar la visión, Daniel, porque esa visión es en realidad para mucho tiempo por venir. Es decir, lo que Daniel estaba viendo, esa visión no era para quién, no era para él ni para su tiempo, sino que tardaría, o sea, le dice a él, será para mucho tiempo después. Esta visión que estás viendo, Daniel, no es para ti, no va a ser en los próximos tiempos, no, es para mucho tiempo después. Y es una visión que debe cumplirse. Y obviamente esa es la visión de este hombre. Entonces estamos entendiendo, mis amados, que después de haber venido con su sagacidad, después de haber venido con su astucia, como dice la palabra allí, por medio de un engaño, ¿sí? En lo cual él prosperará en ese engaño, luego se ensoberbecerá, se volverá un rey altivo de rostro. Eso describe perfectamente la actitud humana. Por eso, cuando veamos Apocalipsis 13, que veamos acerca de la bestia y veamos el número tenebroso, 666, ¿sí? Vamos a entender en realidad qué significa eso. Y después de eso usted ya no va a tener tanto miedo a ese número, ¿sí? Sencillamente les adelanto, la Biblia dice que es un número ¿de qué? De hombre. No sé por qué dicen que es el número del diablo, ¿no? La Biblia dice que es el número ¿de qué? De hombre, de ser humano. Por más que el hombre intente ensoberbecerse, ¿sí? Volverse altanero, altivo, orgulloso contra Dios, no dejará de ser hombre. Y por eso dice acá que se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aquel hombre, aquel soberbio, será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquel soberbio, el anticristo, será quebrantado no por la mano de un hombre, es decir, no lo va a destruir una persona, un hombre, un ejército, no va a ser la mano de hombre, sino que será ¿quién? La misma mano del Señor. El mismo juicio, cuando Él regrese, Él mismo, por eso dice el apóstol Pablo que Él mismo lo destruirá, Yeshua lo destruirá con el resplandor de su venida. Por eso está designado que sobre Él no será quebrantado por ningún hombre, sino que como Él representará el máximo desprecio del ser humano a Dios, y la máxima altivez y orgullo del hombre. Ahí estará, en ese hombre estará representado todo lo inmundo, lo malo, lo más despreciable de todo ser humano. Por eso el mismo Señor lo destruirá como ejemplo a que se destruye toda maldad del mundo. Por eso dice allí esta advertencia, que no será por mano humana que será destruido. Y se le dice a Daniel, y todo esto que has visto, Daniel, no es para tu tiempo, es para mucho tiempo después. Amén. Vamos a dejar hasta allí porque ya me llegó el tiempo. Este tiempo, esta visión, la continuamos viendo dentro de 8 días, si el Señor lo permite.
¿Sí? Ah, no, dentro de 8 días no, el miércoles. Ay, vea ya, ya los estoy yo a ustedes el miércoles. Colocémonos de pies, por favor.